El tema de hoy lo vamos a iniciar con una oración, una invocación al Espíritu Santo. Decimos todos: hoy quiero contemplarte, Espíritu Santo, junto al Padre y al Hijo, en esa Trinidad Santísima. Dame tu gracia para reconocer tu hermosura, ese misterio profundo de Dios, porque tú vives junto al Padre y al Hijo, en una infinita comunicación de amor. Así, descubro que Dios es comunidad y que cada uno de nosotros ha sido creado según ese modelo divino. Por eso, Señor, cuando te contemplo, reconozco que no puedo vivir solo, que en lo más profundo de mi ser está el llamado a vivir con otros, en unidad y amor. Puedo ver, una vez más, que nadie vive con dignidad si escapa de los demás o si es excluido de la vida social. Y así, Dios mío, contemplo tu misterio de amor y de unidad que puede sanar las divisiones, los egoísmos y el individualismo. Tómame como instrumento de tu amor infinito, Espíritu Santo, para que pueda evangelizar, sembrando comunión fraterna, justicia y solidaridad. Amén. Como vimos al inicio, el tema de este programa es Ruaj, así lo hemos denominado. ¿Pero qué es Ruaj? ¿Qué quiere decir? En la Biblia es el término hebreo que designa el Espíritu Santo. El primer sentido de este término, así como su traducción latina, spiritus, es soplo, aliento, respiración. En español podemos ver el parentesco entre espíritu y respiración. Imagínense, cuando alguien muere, lo que revisa el médico o la persona que está a la par es si respira o no, ¿verdad? Entonces, por eso relacionamos espíritu y respiración. En el Antiguo Testamento, volvamos al término en hebreo, ruaj. Esa misma palabra significa viento. Es también conciencia, aliento animal. En el ser humano es el aliento vital, el Espíritu de Dios. Entonces, representa en general su dinamismo y su acción eficaz. Podemos verlo desde el relato de la creación, en el primer capítulo de Génesis, Génesis 1:2. Dice, el soplo de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. También el Salmo 104 nos hace referencia a las criaturas de la naturaleza, aves, peces. Y dice el Salmo 104, versículo 30, envías tu aliento y los creas, y renuevas la faz de la tierra. El Espíritu de Dios ha estado siempre actuando desde la creación. Y más adelante en todo el Antiguo Testamento podemos ver, por ejemplo, los jueces de Israel, a quienes les infunde la capacidad de discernir. También infunde la habilidad a los artesanos para construir el templo. Inspira también a los profetas. Esto lo vemos más específicamente en Isaías 11:2. ¿Cuáles son las cualidades del Espíritu del Señor? Y aquí podemos ver lo que ahora llamamos los 7 dones, ¿verdad? En realidad en Isaías 11:2 se nos habla en estos términos: espíritu de sensatez e inteligencia, espíritu de valor y de prudencia, espíritu de conocimiento y respeto del Señor. Muy interesante, Isaías 11:2. En una audiencia general, Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II, en 1990, le dedica toda la audiencia a la palabra ruaj. Y dice lo siguiente: el soplo de Dios aparece como la fuerza que hace vivir a las criaturas. Aparece como una realidad íntima de Dios, que obra en la intimidad del hombre. Aparece como una manifestación del dinamismo de Dios que se comunica con las criaturas. Cierro comillas.
Más adelante, por supuesto, en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, vemos en el capítulo 20 de San Juan, cuando Jesús resucitado aparece a los discípulos, los saluda con las palabras acostumbradas entre los judíos, shalom, o sea, la paz esté con ustedes. Y agrega, en Juan 20, 21, 22, agrega, como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Y al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. ¿Qué significado puede tener este soplo? Bueno, Jesús lo que está haciendo es bautizándolos con el Espíritu Santo, haciéndolos una nueva creación. Además, les está confiando una misión. Ya antes de la pasión, Jesús les había dicho a sus discípulos, hablando de que Él no los iba a dejar totalmente solos, abandonados cuando Él se fuera, que ese es el gran temor de los discípulos, quedarse solos. Una comunidad que fue fundada por Jesús o creada por Jesús, llamados por Jesús, y que Él de repente ya no estuviera. Entonces Jesús les había dicho lo siguiente. Esto lo encuentran en el capítulo 16 de San Juan, versículos 7 y 8. Les conviene que yo me vaya. Si no me voy, no vendrá a ustedes el defensor, el Paráclito. Pero si me voy, lo enviaré a ustedes. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad plena. No hablará por su cuenta, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará el futuro. Él recibirá de lo mío y se lo explicará a ustedes. Me parece bastante interesante cómo Él lo llama defensor. ¿De qué nos va a defender el Espíritu Santo? Bueno, ustedes sabrán, ¿verdad? De la persecución en primer lugar y de muchas otras cosas, de las tentaciones del demonio, en fin. Es el defensor. Y además es el Espíritu de la verdad. De todo esto hemos hablado cuando Jesús se presenta como camino, verdad y vida. También el Espíritu Santo viene para revelar los pecados y las injusticias del mundo, que muchas veces están enmascarados, digámoslo, como actos de virtud. El Espíritu es el Espíritu de la unidad también, como vimos en la cita anterior. El Espíritu mantiene unida a la comunidad. Le da fuerza y sabiduría para encarar las injusticias del mundo. Recordemos que la comunidad no solo se refiere a la comunidad de los apóstoles, sino también nuestra comunidad, la iglesia. Esta comunidad de la cual nosotros somos piedras vivas. Jesús, al anunciarles o prometerles la venida del Espíritu Santo, lo que está haciendo es preparando a los discípulos a una presencia diferente de Jesús. Por eso quisimos unir este tema a los temas anteriores de yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús está íntimamente ligado al Espíritu Santo, no solo porque Dios, Jesús y el Espíritu Santo forman parte de la Trinidad, de la Santísima Trinidad, sino porque Jesús les promete la venida del Espíritu Santo. Prepara a los discípulos a una presencia de Él mismo, pero de diferente manera. Porque les dice, Él estará en ustedes. Interesante, el Espíritu Santo va a estar en ustedes. Les está diciendo, en otras palabras, no los dejo huérfanos, volveré a visitarlos. Yo vivo y ustedes vivirán. Esto lo encuentran en capítulo 14 de San Juan, versículos 15 a 21. Preguntémonos entonces, ¿cómo actúa el Espíritu Santo en nosotros como creyentes? Eso sí, si le permitimos actuar, ¿verdad? Podemos referirnos a dos citas, pero en realidad el Espíritu Santo está presente prácticamente en todo el Nuevo Testamento, sobre todo después de
de la resurrección de Jesús. En Juan 3:3-6, por ejemplo, Jesús le está hablando a Nicodemo y le dice, a Nicodemo, le dice, te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. De la carne nace la carne, del Espíritu el Espíritu. Quedémonos con esas palabras. De la carne nace la carne, del Espíritu el Espíritu. Es decir, en otras palabras, lo que está diciéndole Jesús a Nicodemo es que el Espíritu lo va a regenerar. Va a ser una nueva creación a partir de la presencia del Espíritu en él. Nos hace falta esa conciencia de que el Espíritu Santo está en nosotros, que Él nos va a regenerar. A ustedes que muchas veces tal vez se deprimen, pierden esperanza, pierden ese ánimo, ese gozo del Espíritu, que lo pierden a veces por la misma tribulación o los trabajos que nos llevan de una cosa a otra y nos apartan muchas veces de Dios, sepan que el Espíritu nos va a regenerar y también nos va a transformar. Esto lo vemos en la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. ¿Qué nos dice San Pablo? Dice, nos vamos transformando en su imagen, con esplendor creciente, bajo la acción del Espíritu del Señor. Entonces, en otras palabras, el Espíritu nos va a transformar. Para ya cerrar este tema, es muy amplio, ¿verdad? Podemos seguir hablando horas y horas sobre el Espíritu Santo y lo que Él hace en nuestro mundo y en nosotros. Les voy a dejar un ejercicio. Recuerden ustedes, hagan memoria de lo que hicieron ayer, todo el día, desde que se levantaron hasta que lograron acostarse y dormir a descansar. Todo el día, hora a hora, minuto a minuto, todo lo que nosotros podemos recordar. Imaginemos entonces que estamos ante la persona de Jesús, quien nos conoce, quien nos ve con misericordia y quien nos va a ayudar a hacer este ejercicio. Y preguntémonos, ¿qué hice ayer? ¿Movido por el Espíritu Santo? ¿Qué palabras pronuncié? ¿Qué miradas le di al mundo y a los demás que estaban conmigo? ¿Qué temas de conversación tuve en ese diálogo, en esas palabras que dije? ¿Qué decisiones tomé? ¿Con quiénes me reuní? ¿Qué trabajos realicé ayer? ¿Estuve animado o más bien desanimado o indiferente? ¿Qué ocurrió? ¿Qué hubiera querido actuar de diferente manera? ¿Puedo cambiar mi modo de proceder a partir de ahora? Es decir, alguna de estas preguntas tiene que tocarles a ustedes en el corazón de lo que hicieron ayer. Esto es una reflexión interesante en el tiempo y en la vida, en la experiencia de vida que tenemos. Vamos a anotar todo lo que sentimos, nuestras emociones al recordar, sin culparnos, sin juzgarnos, viendo esto como si fuera la cámara la cámara tomando una película, la película de nuestra vida, de nuestro día. Y entonces así vamos a analizar si realmente lo que hemos hecho, lo que hemos dicho, lo que hemos pensado o decidido ha sido movido por el Espíritu Santo. Y una última reflexión, les doy esta cita. Es la primera de Juan, la primera carta de San Juan, capítulo 5, 1-13, para complementar la respuesta que va a ser muy personal. Y esto va a tocar a ustedes muy profundamente porque les va a hablar del amor de Dios en su vida.